Y pues bueno, mis queridos colegas, el día de hoy venimos con el módulo 2 de lo que sería la capacitación y certificación en cuanto al manejo de materiales de sustancias peligrosas a nivel industrial y hospitalario. Haciendo pues un breve resumen de lo que vimos la anterior sesión, hablamos de conceptos y terminologías, comentamos un poco de la parte de normativa y lineamientos legales. Habíamos visto brevemente el tema de identificación de peligros y riesgos y nos habíamos quedado un poquito el tema de comunicación de emergencias, control, equipo de protección, disposición final de residuos y lo que es el tema de seguimiento y evaluación. Habíamos comentado el tema de los 4 pilares fundamentales. El día de hoy los vamos a desarrollar un poco más, uniendo ya con la base un poco más técnica, que es lo que nos compete el día de hoy. Netamente del factor de riesgo químico, habíamos visto de la importancia de la utilización de los equipos de medición. El día de hoy vamos a hablar un poquito al respecto. Y pues eso, entonces vamos a iniciar. Habíamos quedado con la tarea pendiente acerca de estudiar cómo se mide el tema de la concentración. Entonces, mientras sacan sus apuntes, pues yo voy a sacar igual mi pizarrita para que ustedes puedan ver. Espero, creo que aquí se ve un poco mejor. Entonces, muy bien. Vamos a ir viendo un poquito y analizando el asunto. Déjenme, abro ahorita la pizarra y con eso lo tenemos bastante claro. Muy bien, entonces nos vamos este momento a enfocar en lo que sería, muy bien, los 4 pilares fundamentales. ¿Ya? Vamos a ver. Desde este punto creo que nosotros vamos a poder desarrollar un poco más las ideas. Habíamos visto la obligatoriedad de identificar el peligro y habíamos visto que dentro de la rama de la toxicología laboral nosotros debemos ver las fuentes y causas. En este tema de la toxicología hablaremos de la naturaleza de los diferentes elementos, ¿sí? Para lo cual nosotros en todo lo que vamos a hablar desde este punto de aquí en adelante utilizaremos a los lineamientos establecidos por la National Fire y Protection Association, si no estoy mal, de Estados Unidos. Esta es la 704. En este caso es el Standard System for the Identification of the Hazard of Materials for Emergency and Response, es decir, el sistema de estandarización en cuanto a la identificación de materiales peligrosos. Y en este de acá, pues más que nada, establecen un poco lo que ustedes creo que ya conocen, lo que sería el conocido en el bajo mundo como el rombo de seguridad, en el cual pues existen diferentes cuadrados, rombos, que se están categorizando por inflamabilidad, riesgo a la salud, reactividad y riesgo específico. Sin embargo, antes de irnos hacia acá, la parte más larga que explica la NFPA 70E no es esto de aquí. Ellos lo que hacen al inicio es tratar de categorizar las diferentes sustancias peligrosas para el ser humano y las categorizan en diferentes grupos, por así decirlo, ¿ya? Entonces permítanme para poderle aquí ir viendo. Vamos a verle acá. Ok, estamos aquí. Entonces, muy bien, la NFPA 704 categoriza en 9 grupos. Entonces vamos aquí viéndole uno por uno, ¿ya? Entonces tenemos en primer lugar explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, comburentes y peróxidos, tóxicas infecciosas, radioactivas y peligrosas varias. Vamos a ir hablando una por una para tratar de entender este asunto un poco mejor. Dentro de las sustancias explosivas va detallando ciertos elementos que tienen una, y esto es importante, una reacción química violenta con desprendimiento de calor, luz, ¿sí? Que ocurren en pocos segundos. Estos serían las sustancias explosivas. Creo que por tema hasta de tiempo nos demoraríamos semanas únicamente analizando todos los compuestos explosivos, pero más adelante les voy a dar una estrategia para que puedan entenderlo de la manera más ágil y rápida. De la misma manera, los productos y elementos que producen gases, estos gases es un estado de la materia en el cual los átomos se encuentran
separados los unos de los otros y que tienen esta característica que tienen una amplia capacidad de dispersión. Estos gases se encuentran dentro de estos rangos que van entre los 0.1 micras hasta las 2.5, para que más o menos le tengan en cuenta. Entonces, cuando tenemos gases, una de las mediciones que se suele hacer de manera indirecta es medición de material particulado con equipos de medición directa. Estos equipos de medición, hablaremos un poco más adelante, que existen ciertas estrategias para poder hacerlas. Entonces, una es el tamaño que tienen estas partículas atómicas, y el segundo es la capacidad de dispersión, ¿ya? Se habla que estos elementos de gases pueden tranquilamente, y se ha visto en evidencia científica, viajar más allá de los 50 metros. Cuando se hizo el análisis inicial, cuando fue todo este tema del COVID, una de las investigaciones científicas que más revuelo tuvo esto si no estoy mal, de la Universidad de Oxford, habían puesto como comparación las partículas que se producen de lo que son estos gases entre 0.1 y 2.5, que llegaban hasta estos 50 metros que les decía, con la que nosotros tenemos en cuanto a las gotículas de los aerosoles cuando nosotros estornudamos, las cuales iban hasta los 8 metros. Entonces, para que más o menos le tengan una noción. Siguiente tenemos los líquidos inflamables. Dentro de los líquidos inflamables tenemos lo que son solventes, tanto de lo que son de tipos orgánicos que tienen carbono presente en su cadena, como solventes de tipo inorgánicos. Dentro de este tema de los orgánicos tenemos a los más peligrosos, que serían los cíclicos, porque se ha visto, según toda la evidencia científica, que son compuestos de tipo cancerígenos y se llaman cíclicos porque su estructura, formada por diferentes átomos de carbono, lo que van a producir es una estructura bastante estable que va a ser muy difícilmente metabolizada por el organismo. En ciertos lugares van a contar con dobles enlaces, como vemos en esta estructura que yo estoy dibujando, la típica del benceno. Y en este caso, por ejemplo, es una estructura bastante estable que ocasiona bastantes problemas en nuestro cuerpo, tanto en riñón, hígados y pulmones. Entonces aquí tendríamos pinturas, solventes orgánicos, solventes inorgánicos, los cuales corresponden al grupo de líquidos inflamables. También tenemos el grupo de sólidos inflamables, porque existen muchos de estos, como por ejemplo el potasio, algunos metales alcalinotérreos, los cuales son tóxicos para nuestro organismo, pero aparte son sólidos inflamables. Entonces, mucha atención con eso. Siguiente tenemos comburentes. Los comburentes son compuestos como el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, H2O2, que parte de sus procesos bioquímicos normales suelen producir radicales de oxígeno, sea oxígeno monoatómico, por así decirlo, y bimolecular, que sería la molécula más estable, que serían con los dos átomos de oxígeno. Esto de aquí principalmente tiene mucha atención porque, como sabemos, cuando nosotros hablamos de el fuego, el cual es una reacción química, necesita como tal lo que sería el comburente, en este caso el oxígeno, necesita un combustible, y como sabemos, combustibles, casi cualquier elemento que se encuentra dentro de la tabla periódica, y necesita calor para poder prenderse. Entonces, pues eso, principal atención, porque aparte son elementos pues que nos pueden ocasionar lo que serían conatos de incendio e incendios propiamente dichos. El siguiente que vamos a hablar son sustancias tóxicas e infecciosas. En este caso, por ejemplo, teníamos algo que yo habría hablado en el módulo anterior, como es el caso del mercurio. El metilmercurio, el mercurio, tenemos un montón de elementos dentro de la tabla periódica que son tóxicos e infecciosos. Vamos a ver más adelante, porque obviamente no me sé la tabla periódica de memoria, pero dentro de las fichas MSDS, que las vamos a analizar más a profundidad, que es algo que ustedes van a tener a la mano, me olvidaba, el arsénico, por ejemplo, es otro de los elementos extremadamente tóxicos, el cianuro, entre otros, pero bueno, dentro de estas fichas vamos a obtener 9 datos. Estos 9 datos
nos van a ayudar a nosotros a tomar decisiones importantísimas para los siguientes pasos que vamos a realizar. Siguiente, lo que serían las sustancias radioactivas, estas sustancias las cuales no tienen una buena estabilidad, por así decirlo, dentro de su estructura atómica. Normalmente tenemos aquí pues el núcleo del átomo formada por neutrones y por protones. Entonces aquí nosotros pues tenemos los diferentes, muy bien, aquí tendríamos los diferentes niveles atómicos. Normalmente no se ve tan así, pero bueno, por un tema más de académico para que lo puedan ver, pedagógico. Entonces, digamos, existen diferentes capas, niveles energéticos que tiene. Y normalmente estas sustancias radioactivas tienen una cierta capacidad, y esta capacidad es de botar sus electrones. Ellos van perdiendo todo el tiempo los electrones. Por eso no es raro, no sé si han visto, ustedes dicen, vaya a hacer una prueba de carbono 14. Estas pruebas como tal a nosotros lo que nos permiten es saber cuánto tiempo ha pasado, porque esta pérdida de electrones son pérdidas constantes. Estos electrones lo que hacen es pasarse a las últimas capas de los átomos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, y lo que ocasionan pues suele ser mutaciones y daños a nivel del material genético. Si este material genético nosotros dentro de nuestro ADN, vamos aquí a hacer una cadenita de ADN. Entonces, dentro de nuestra cadena de ADN, nosotros tenemos codificadas segmentos. Entonces, las bases que están aquí involucradas, hay unas que se llaman citosinas y otras se llaman citoquininas. Entonces, estas están unidas una con otra, ¿ya? Y digamos que todo este fragmento que está el A, T, C, G, codifica, qué sé yo, codifica este tema para una cierta proteína, ¿ya? Una proteína que me haga de ojos azules, por ejemplo, ¿ya? Pero hay ciertos segmentos, y estos segmentos pueden estar encargados en cuanto a la regulación de la replicación celular, que una célula se multiplique, se vuelva 2, se vuelva 3. Cuando este tema logra generar daños, aquí suelen haber rupturas de las cadenas. Existen nombres un poco más genéticos en este asunto, pero les comento, puede ser que llegue aquí y rompa como tal, puede ser que aquí, que en vez de esté una A, T, meta una C, etcétera. Entonces, causa problemas, puede causar la división y reproducción de células sin control, lo que conocemos como tumores. Entonces, eso de lo que son sustancias radioactivas. Y en lo que son peligrosas varias, aquí tenemos, por ejemplo, para las industrias, en Estados Unidos, les pongo un ejemplo, ellos suelen trabajar con venenos de serpientes, de alacranes, de arañas, etcétera, y pues ellos manejan este tipo de sustancias, y serían en peligrosas varias, porque obviamente es un segmento que no se lo tiene tan claramente definido. Una vez que, como les había mencionado, para que le vayamos viendo, hagamos zoom out. Entonces, aquí nosotros tendríamos nuestras 9 clases de sustancias que le establece la 704. Para obviamente no desglosarlas en tantas, lo que hacen, dicen, ok, todas estas tienen ciertas características en común, y esta es que tienen un nivel de riesgo para la salud, tienen un nivel de inflamabilidad, es decir, que se pueden prender fuego, y tienen un cierto grado de reactividad. Y dentro de este tema habíamos hablado de lo que pueden explotar, etcétera. Entonces vamos a ver nuestra gráfica para que le podamos analizar. Y vamos a ver. Dentro de la tabla que nos establece el rombo de seguridad de la NFPA 704, nos dice que el primer riesgo que nos debemos enfocar es el riesgo a la salud, de color azul. Va a tener un número, este número va a ir del 0 al 4, siendo el número 0 correspondiente a un elemento que no tiene mayor riesgo. Hay que tener en cuenta que todo en exceso tiene un nivel de riesgo. Si yo me tomo unos 35 litros de agua, que según el TLB establecido para el agua es la cantidad que yo debo ingerir para que me muera, pues me puedo morir, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí tenemos 0 sin mayor riesgo, 1 poco peligroso, 2 peligroso, 3 muy peligroso y 4 mortal.
ustedes, dentro de su gestión de lo que están haciendo, no deberían trabajar con elementos dentro del sector azul que estén más por encima del número 2, porque se necesita capacitación específica, se necesita preparación de las condiciones del sitio, como vamos a ver más adelante, lo cual es el tema del diseño de los ciclos de recirculación de aire, si es un lugar cerrado, o la medición y monitoreo en un lugar abierto. Entonces, eso que le tengan en cuenta. Aquí máximo, si ustedes no son de industria específica y no tienen preparado el sitio para poder mitigar estas condiciones, pues no deberían superar el número 2. Muy bien, vamos ahora con el de inflamabilidad. En el tema de inflamabilidad vamos a cambiar de color. Muy bien. Entonces tenemos que el 0 es bajamente inflamable. Igual decirles que con la suficiente cantidad de comburente, que es el oxígeno, y con la suficiente cantidad de temperatura, todo es flamable. Entonces eso para que le tengan en consideración. 1, que se prende fuego sobre los 93 grados centígrados. 2, por debajo de los 93. 3, por debajo de los 37. Y 4, por debajo de los 25. Misma historia, ustedes no deberían trabajar con nada que esté por encima del número 2, porque vamos a necesitar contar con sistemas de extinción mucho más complejos, no únicamente los sistemas de sprinklers con agua y de extintores de los cuales nosotros conocemos. Ese es el segundo que se va a ver. El tercero que nosotros vamos a analizar es la reactividad, y dentro de reactividad nosotros vemos cuál es cuál es la velocidad y violencia con la cual un cierto elemento químico, un grupo de átomos que forman una molécula, interacciona con otro elemento y da una cierta reacción química. Y vamos. Entonces, 0 estable, por ejemplo, el agua es súper estable. Sin embargo, si yo mezclo, qué sé yo, la típica de detergente con cloro, estaríamos, por ejemplo, en un número 2, ¿sí? Un número 1 que puede producir sustancias químicas que son tóxicas. También dentro del número 1 tenemos que es inestable en caso de calentamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos las mezclas de hidróxido de potasio con diferentes tipos de ácidos, el ácido nítrico, por ejemplo. Entonces, eso para que le tengamos en consideración. El 2, inestable en caso de cambio químico violento. En este caso es, por ejemplo, cuando nosotros colocamos una gotita de algo y eso puede causar que se produzca una reacción química de este tema bastante violento. El 3, que puede explotar en caso de choque o calentamiento. Choque quiere decir con un golpe. No sé si han visto las pistolitas que suelen tener los niños que suelen tener golpe. Ajá, estas pilitas que suelen tener pues un poco de nitroglicerina en cantidades bastante pequeñas, en partes por millón como tal, pues tienen esta característica. Y 4, que puede explotar súbitamente, es decir, que con un mínimo movimiento, con realmente una sacudida, con un cambio de temperatura, pues pueden cambiar estas condiciones. Finalmente tenemos el de riesgo específico, que tiene un color blanco. Y aquí para el riesgo específico nosotros debemos decir si la sustancia tal vez es oxidante, es decir, como habíamos visto dentro del grupo de los 9 elementos, vamos a hacerle más pequeño para que le vean, aquí estarían los comburentes hiperóxidos, para que le tengan una idea, ¿ya? Radioactivo, misma historia, lo que nosotros habíamos visto por acá. Este tema de no usar agua, existen elementos que suelen estar también dentro de este grupo de los componentes hiperóxidos que suelen reaccionar violentamente con el agua. Y el otro riesgo biológico que estaría pues dentro del grupo de las peligrosas varias. Entonces vemos que de esta manera nosotros podemos identificar la naturaleza, la fuente y todas las posibles causas que me puedan determinar cualquiera de estos 9 grupos de sustancias químicas peligrosas. Entonces, mucho ojo, 9 niveles, 9 tipos, 9 categorías de sustancias peligrosas. El siguiente paso va a ser analizar el riesgo.
Y para analizar el riesgo, la palabra clave que debemos ver es la palabra incidencia. La incidencia quiere decir cuál es el daño que me ocasiona estas sustancias que nosotros habíamos visto aquí en mi cuerpo. Y también de la mano, cuáles son las condiciones que tiene el sitio donde yo estoy laborando. Entonces, en este sentido, condiciones del sitio van a ser todas las características físico, químico y ambientales que estarán dentro de mi entorno de trabajo. Concentración de CO2, por ejemplo, la base que nosotros tenemos es de 650 a 850. Cantidad de oxígeno, por ejemplo, en condiciones normales, por ejemplo, aquí, por ejemplo, no sé si, espero que se alcance a enfocar. Pero bueno, si no se alcanza a enfocar, acá tenemos un porcentaje de oxígeno del 20.8. Sí, entonces evaluar las condiciones del sitio. Y para esto es fundamental contar con este documentito que yo les estoy poniendo aquí. Vamos a hacerle un poco de zoom para que le podamos analizar. Y es que toda sustancia química, toda y sin excepción con la que usted trabaje, debe contar con una ficha llamada la MSDS, por sus siglas en inglés, que es Material Safety Data Sheet, que es diferente a la ficha técnica del producto. Esta es una ficha técnica una ficha de seguridad del material o de la sustancia con la que nosotros trabajamos, muy diferente a la ficha técnica en la cual habrá un poco más de detalle acerca de su composición. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener aquí? Uno, nombre del producto, ¿ya? ¿Cuál es el nombre del producto que nosotros tenemos? Entonces, qué sé yo, tenemos hipoclorito de sodio, qué sé yo, para el típico cloro, ¿no? Entonces, aquí pusiéramos ese nombre. Después pudiéramos, ¿para qué es el uso? ¿Para qué se lo va a usar? Para limpiar, como un solvente, como un diluyente, como materia prima para hacer tal vez una bebida, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es la persona, nuestro proveedor? ¿Cómo se llama? ¿Ya? ¿Cuál es la ubicación, el correo y número de contacto en caso de emergencia del proveedor? Muchas veces sucede que usted no tiene estos datos, tiene una emergencia. Ha pasado que, por ejemplo, lanzan por el retrete, por el lavamanos, una cierta sustancia química y que está corroyendo la tubería. Necesitan llamar para ver cómo neutralizan el elemento y no saben a dónde, ¿no? Entonces, muy bien. Esta clasificación WHMIS, esto es opcional, este es un indicador que suelen usar en los departamentos de seguridad de Estados Unidos, acá no lo utilizamos, ¿no? Entonces, y pues eso, ¿no? En el caso aquí sería quién ha sido la persona que fabrica y aquí quién sería quien nosotros nos está dando, ¿no? Porque normalmente hay el productor y pues de ahí el intermediario que es el que va a entregar. Entonces, lo primerito, entonces esta sería la sección número 1. ¿Qué tenemos en la sección número 1? Información del producto. General, nombre, uso, quién lo fabrica, quién me lo trae. Siguiente, ¿cuáles son los ingredientes peligrosos? Debemos ser súper específicos. Si tenemos un A o B elemento, tenemos que realmente detallar todas las sustancias químicas y cuáles son las concentraciones en partes por millón que nosotros contamos de dicha sustancia. Siguiente, tenemos información física del producto. Aquí pongámosle el número 2. La siguiente es cómo se ve, qué color tiene, es un líquido, es un gas, es un sólido, ¿ya? Y aquí dentro de la parte física debemos colocar qué sucede con este elemento frente a diferentes condiciones ambientales. Una, en condiciones de calor, ¿sí? Temperatura, condiciones de frío, en condiciones de goteras, en condiciones de viento y cualquier característica intrínseca del lugar donde usted o lo va a almacenar o lo va a utilizar. Muy importante. Esto de aquí, si usted no le da la ficha el proveedor, esto de aquí pues debería darle y deberían hacerle una MSDS específica para su empresa, ¿sí? En el caso, la otra es, en el caso de que prenda fuego,
¿cuál es la recomendación del método de extinción? Como sabemos, existen extintores de un montón de tipos, extintor de espuma, de polvo químico seco, tenemos el de CO2, entre otros. Entonces, ¿cuál es la manera de extinguir? ¿Ya? ¿Y cuáles serían todos los detalles adicionales en cuanto al manejo y lo que sería almacenamiento del producto? Entonces, ese sería el número 3. El 4, nosotros vamos a poner información acerca de fuego, que es lo que produce producto, valga la redundancia, de la reacción química de combustión, si este puede explotar, qué tan estable este producto y cómo actuaría y cómo reaccionaría entre diferentes condiciones. Iría bastante de la mano con lo que nosotros habíamos conversado en el punto anterior. Aquí cambiamos de color para que le entiendan. Esto de aquí es una información que va muy de la mano con el de acá. Este es, ¿qué pasaría en las diferentes condiciones? Y esta de aquí dice, ¿cómo reaccionaría el elemento en las diferentes condiciones? ¿Ya? Muy bien. El siguiente punto, aquí anotémosle, cambiémosle el color. Tenemos, este sería la sección número 4. Este de acá es fundamental en el tema y esto deberíamos tenerlo hasta en casas, ¿no? ¿Cuál es la información acerca de la reactividad? ¿Tienen compatibilidad con otras sustancias? La típica, deberían poner cloro con jabón, porfa no mezcle, cloro con vinagre, porfa no mezcle. ¿Ya? Información de cómo afecta a nuestro organismo. Recuerdan que en la anterior clase nosotros habíamos conversado, permítanme, voy a abrirle la presentación, y nosotros habíamos hablado de los mecanismos biológicos. Y decíamos este tema de los mecanismos biológicos, que es súper importante. Permítanme, creo que no le están viendo la presentación. Ahí la van a ver. Entonces aquí decíamos que cuáles son los diferentes mecanismos biológicos, cómo actúa en nuestro cuerpo, para también poder ver los mecanismos de reversibilidad. ¿Ya? Entonces, eso para que le tengamos muy en cuenta. El efecto. ¿Se acuerdan que les había contado en la anterior clase el asunto de Japón, en el cual hubo una bioacumulación del mercurio? Entonces aquí sería si el efecto es inmediato o si se va acumulando a través del tiempo. ¿Cuáles son los órganos que me van dañando? ¿Cómo puedo yo identificar? En muchas de las florícolas del Ecuador utilizan un montón de pesticidas. Y estos pesticidas y la mayoría de sustancias químicas que utilizan no cuentan con la ficha MSDS. Yo he conversado, he trabajado con un par de ellas y ellos todavía no tienen idea qué exámenes claramente hacer para poder identificar si hay una afectación del cuerpo. Hacen colinesterasa eritrocitaria, que suele ser un indicador, un metabolito a nivel de hígado que me suele decir pues qué tan bien o qué tan mal está. Sin embargo, yo todas las publicaciones y artículos científicos que se ha revisado sobre el tema dentro del ámbito, por ejemplo, de la florícola, en ninguno comentan el tema de la colinesterasa. Entonces existen otros factores y variables que deberíamos hacerlo específico para nuestra industria. Aquí vamos a hablar de lo que ya nos compete un poquito más para la parte de seguridad y salud, que sería los límites de exposición, los famosos TLBs. Eso vamos a conversar un poquito más adelante. No sé si alcancemos en este módulo, pero en el tercero fijo lo hacemos. ¿Ya? Entonces, dentro de los TLBs, aquí tendríamos, como habíamos visto, el TLB como tal era una concentración en la cual yo me expongo todos los días durante 8 horas y pues nunca jamás en la vida me va a pasar, ¿no? También tenemos el TLB ceiling, ¿sí? Que no es más que esa concentración, aquí está ceiling, esa concentración, una concentración más alta a la cual pues nunca jamás debería pasar. O también... Ajá, porque si pasa me haría daño. O también tenemos el TLB Steel, en el cual dice que bajo esta concentración máximo yo me puedo exponer 15 minutos. Entonces, esto, como les digo, en el siguiente módulo lo vamos a revisar, que nos faltaría uno más. El séptimo, ¿cuáles serían las medidas preventivas? Entonces, dentro de las medidas preventivas, eso sí vamos a conversar el día de hoy, tenemos diferentes estrategias. Entonces tenemos el equipo de protección personal, tenemos los sistemas de ventilación, tenemos el tema de cómo se debe disponer
finalmente de lo que serían de estos residuos, cómo debemos manipularlos y cómo debemos guardarlos. Y pues en el caso de que nosotros hagamos un envío, mucho ojo, aquí es algo creo que de las dudas que ustedes tenían de acerca del envío. Entonces aquí nos dice, cada compuesto químico me debe establecer de manera clara qué características deben tener. Y estas características estarán, y mucho ojo, nosotros deberíamos aquí contar con el plan de emergencia en caso de derrame. ¿Sí? ¿Con qué neutralizamos dicho elemento? Siguiente tema, ¿cuál sería la ventilación que debería tener? ¿Sí? ¿Esta ventilación debería ser propia del ambiente o estamos contaminando el ambiente? O en el caso de que contaminemos al ambiente, como les decía aquí, puede ser o natural, en el caso de que pues realmente la disposición y el momento pues que se siga abriendo el elemento, el gas, el elemento en atmósfera se sigue diluyendo, no cause nada, o que sea de tipo artificial. Y en este caso de tipo artificial, ¿qué tipo de filtros se deben usar? Esto como tal para los sistemas de ventilación. El equipo de protección que debe tener las personas. Ah, entonces aquí me había olvidado de anotarles dentro de los planes de emergencia en caso de derrame, aquí cuáles son las sustancias químicas que nosotros deberemos contar para neutralizar. ¿Sí? Vamos a ver más abajo y el día de hoy también espero que lo alcancemos a revisar el tema de lo que sería una tabla de compatibilidad. ¿Sí? Entonces, muy bien. Siguiente sería la sección de las medidas de primeros auxilios. Y en estas medidas, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la atención prehospitalaria? La prehospitalaria durante los primeros de 10 a 15 minutos antes de que llegue el servicio médico de empresa. Indispensable, siempre que haya un contacto con una sustancia química, con la cual o no tengamos la hoja MSDS o sí la tengamos, pero vemos que la persona tiene una afectación, siempre deberá pasar por el servicio médico de emergencia 911. No aplica si es la médica chévere y buena gente de ¿cómo se llama? De nuestra organización, ¿ya? Y finalmente en el 9, el color, permítanme. Dentro del 9, ¿quién hizo esto? La firma. En este caso yo voy a firmar como responsable y diré, yo hice esto. ¿Qué firmas deberían estar? Del técnico de seguridad, no técnico de seguridad que estará a cargo del tema, deberá tener la firma del proveedor y del jefe de área donde se está haciendo esta tarea. ¿Ya? Muy bien, mis queridos colegas, entonces imagínense, esto solo en analizar el riesgo. Hasta el momento nos hemos demorado, creo que vamos más de media hora conversando de los diferentes tipos, hemos conversado un poco del rombo, hemos conversado un tema del análisis del riesgo y cómo son las fichas MSDS. Esto de aquí, las fichas y el rombo son dos cosas diferentes, pero que deben ir súper de la mano. El MSDS obviamente no va a tener acceso todo el mundo, pero este de acá sí tiene todo el mundo acceso, la información AMBA pues fundamental, ¿no? Muy bien. Ok, entonces mis queridos colegas, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo mientras tanto les voy a dejar para que revisen esta información, que le paren, le vean el video, vamos a parar unos minutitos y pues seguimos con la siguiente sección. Pilas. Ok, entonces como íbamos conversando, nos habíamos quedado en análisis del riesgo y nos habíamos visto este asunto de las hojas MSDS. Como les digo, existen tantos compuestos químicos y más que eso, las diferencias, las diferentes mezclas que podemos hacer son casi infinitas. Entonces va a ser fundamental que una vez que identifiquemos dentro de los 9 grupos, pidamos a nuestro proveedor pues las hojas de seguridad. El siguiente apartado que vamos a revisar ya sería el evaluar el riesgo. Y en evaluación del riesgo nosotros vamos a analizar la dosis, mucho ojo, y este tema de la dosis tiene que ver con una palabra importantísima que es la concentración.
¿Ya? Esto el día de ayer yo les dije que revisemos un poquito y también aquí vamos a ver la reversibilidad. Existen como tal tablas y estas tablas tienen un listado de los diferentes elementos químicos más utilizados por la industria, tanto industrial como lo que sería la parte hospitalaria. Sin embargo, no están todos. O sea, como les digo, sería infinito. Pero vamos por partes. Después les voy a indicar la tablita y conversamos un poco del tema. Normalmente, en todas las circunstancias cuando hablamos de las sustancias químicas, tendremos el X compuesto. Digamos que tenemos un X compuesto que estará diluido en una X sustancia, ¿no? Que en este caso le llamaremos Y. A X se le conoce en química con el nombre de soluto. Y a Y le conocemos con el nombre de solvente. Y a la unión de X más Y se le conoce con el nombre de la disolución. La disolución no será más, como les digo, que la unión del soluto con el solvente. En este caso, solutos, como les decía, pueden ser cualquier cosa y el solvente también. Entonces, solvente puede ser el aire. Por supuesto, el aire también es un solvente en el cual van a estar diferentes partículas. Como tal, el aire mismo tiene un 20 y pico por ciento, 20.8% de oxígeno, 70 punto y pico por ciento de nitrógeno y después un montón de otros gases, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan una idea, puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser, qué sé yo, formol, etcétera, etcétera. Entonces, esto debemos tener muy, muy claro de qué estamos nosotros tratando. Porque las tablas de concentraciones van a ir hablando acerca del soluto. Y si, por ejemplo, nosotros vemos un cierto compuesto que creemos que es el compuesto tóxico, imaginémonos, qué sé yo, que estamos hablando de mercurio y que el mercurio lo tenemos disuelto en tolueno o en benceno. Entonces, habría que ver tanto la tabla de tolueno como de benceno como la tabla de mercurio, porque ambos compuestos son tóxicos. Entonces, en este caso, el análisis del soluto va a ser indispensable. Entonces, vamos a ver cómo es lo que se ve la tablita para que nosotros podamos ir analizando, ¿sí? Vamos a ver si se nos abre la tablita. Muy bien. Entonces, yo les voy a compartir este momento mi pantalla número 2. Y aquí tenemos nuestra otra pantallita. Y aquí nosotros estamos viendo como tal de la OSHA, de cuáles son los límites máximos permisibles. Y aquí tenemos de todos los compuestos más comunes, como les había mencionado, tanto del sector industrial como del sector hospitalario, ¿ya? Entonces, para que más o menos aquí le veamos, vemos del acetaldehído, del ácido acético, de la acetona, de la acetonina, de la acrilamida, chica, un montón, ¿no? Algunos que tal vez nunca en mi vida he visto, del amonio, de amonio terciario, de la arsina, del benceno, y hay un montón, y usted ve aquí, por ejemplo, va a tener diferentes características. Aquí, por ejemplo, dice que el teluro de bismuto, y del teluro del bismuto nos habla aquí en cuanto al material particulado del polvo y nos habla de la fracción respiratoria. Es bastante gráfico este asunto. Y algo interesante, y aquí para que ustedes igual lo puedan ver, voy a abrir mi pantallita, que en todos los casos ustedes van a encontrar hoy, esto sí era la tarea que yo les había dejado, nos vamos aquí, vamos a ver, que tenemos en concentraciones de partes por millón. Y nos dice que es la fracción de partes que existe de un soluto en un millón de disolución. Es decir, en la suma de X más Y. Y esto es muy importante que nos demos cuenta cuando hablamos de partes por millón o de fracción de porcentaje, como generalmente se mide el oxígeno. Pero usted me dirá, oigan, aquí nosotros estamos viendo los valores que nos establecen el PLB, que es ¿cómo es? Los rangos máximos permisibles de la OSHA, pero yo les hablé un montón acerca del ACGIH y les decía que el ACGIH suele ser el golden standard, o sea, lo mejor de lo mejor que tenemos en cuanto a toxicología
y en establecer los valores umbrales límite. Y sí, no digo que no. El asunto es que, por ejemplo, si usted se pone a ver, me pongo a ver, qué sé yo, del amonio. Y nosotros cargamos, vamos a ver, y nos dice que nos metamos aquí, ¿sí? Y aquí nos da la información. Nos tenemos que meter uno por uno, indexados, y en algunos casos es pagado. Lo que sucede y cuál es la diferencia entre la OSHA y la ACGIH. La ACGIH tiene un componente grande que es un componente privado y hacen investigaciones privadas que obviamente necesitan recursos. La ACGIH PESA, que es la más costosa y la que no es libre en algunos de los elementos, es la que más se actualiza. O sea, esta de aquí sí es la que más se actualiza, todo el tiempo están haciendo investigaciones, o sea, literal, hacen 6 veces más investigaciones que los demás. Pero miren, en este caso del amonio tenemos el número que yo les había indicado que se puede colocar. Con esto es más fácil colocarlo dentro de nuestra ficha MSDS. Vean, y me dicen que el TLB, TWA, que es la concentración a la cual una persona nunca jamás en la vida, si trabaja 8 horas al día, en esas condiciones no le va a hacer daño, son 25 partes por millón. Y el TLB Steel, ¿qué dice? 25 sí, partes por millón. Y el TLB Steel, es decir, la concentración máxima a la cual yo me puedo exponer durante unos 15 minutos, y solo va a ser una vez por día, es de 35 partes por millón. Entonces, eso yo les voy a dejar igual el link para que ustedes puedan ver. Aquí están como que detalladas. No existe así una en ACGIH que estén todos los compuestos, o sea, que esté tal cual así como indexado todo. Por ejemplo, el dióxido de carbono, vamos a ver. Entonces aquí le volvemos a dar clic acá, miren, y me dice que con 5,000 partes por millón, pues no me pasa nada, y con 30,000, pues ya máximo unos 15 minutos. Entonces, esto de aquí para que le tengan muy en cuenta. Vamos aquí, yo le voy a quitar esta página. Entonces, eso, mis queridos colegas, para que lo tengan bastante, bastante claro. Vamos ahorita a ver cuáles serían las siglas más usadas. Las tengo estas por acá. Muy bien. Entonces, dentro de las siglas más utilizadas que nosotros vamos a utilizar dentro del mundo de la toxicología laboral, tenemos las siguientes. Aquí vamos a anotar, porque hablar en el mismo idioma. La primera que nosotros tenemos es la TLB. Vamos a verle, la que ya les dije, TWA, que a la final es el valor umbral límite. Esto me sé de memoria, estas de aquí de inglés no me las sé, pero tengo anotado que es Time Weighted Average, que lo que nos quiere decir es que es la concentración ambiental de un químico para un día laboral, convencional, común y silvestre. Aquí pongámoslo hasta con otro color, esta sería la primera que vamos a ver, bajo la cual una persona exponiéndose 8 horas al día, haciendo sus 40 horas mínimo a la semana, varias veces al día, bajo esa concentración, no le pasa nada, está todo ok. Tenemos luego la otra que se le conoce, vamos para seguir con el mismo temática. Luego tenemos el otro que le conocen como el TLBC, o también conocido como TLB Ceiling. Este TLB Ceiling es el valor techo a la cual una cierta sustancia química nunca jamás en la vida debería pasar. Es decir, si yo estoy en un lugar de trabajo y empieza a bajar en un espacio confinado y empieza a bajar la concentración de oxígeno y se sabe que nunca debería pasar de los 18.4, este sería la concentración TLB Ceiling para el oxígeno, por ejemplo. Entonces, en el caso de que baje, pues no debería evacuar inmediatamente, ¿ya? Luego les había dicho que teníamos al TLB, no sé cómo se escribe, este es el Steel, ¿ya? Ya, y este TLB Steel es, como les había dicho, que una persona no se puede exponer a más de 15 minutos en una jornada de trabajo.
Existen un par más, tenemos la dosis letal 50, que le conocen como DL50, pero creo que para nuestro análisis no tiene tanto sentido. La dosis letal 50 es que a esa concentración en pruebas de laboratorio, el 50% del total de los animales a los cuales se probó la concentración de la sustancia química mató pues, a esa cantidad de personas. El siguiente que puede ser de utilidad, tendríamos, sí, el le conocen, aquí vamos a poner alel, muy bien, que sería límite inferior de explosividad. Existen varios gases, hacen los equipos de medición, como es en este caso, yo aquí ya les voy a indicar un par. Entonces nosotros aquí le conocen como LEL o también le conocen con las siglas, espero que se alcance a ver, no sé si ahí le pueden ver, sí, se llama COMEX. Y ese límite al cual los gases que son inflamables, que están dentro de mi entorno, uno de ellos, por ejemplo, el H2S, pues no deberían superar. ¿Sí? Entonces, esos creerían, voy a revisar a ver si hay alguno más, creería que esos son, sí, son todas las siglas que vamos a utilizar y que van a ustedes necesitar revisar. Esta de aquí probablemente, pongamos la 4, esta de aquí no anotemos. Tenemos uno, TLB-TWA, TLB-C, TLB-STIL y el o COMPEX, dependiendo del equipo de medición. Y pues eso, entonces eso sería parte de evaluar el riesgo. Entonces, una vez que yo ya tengo una idea bastante clara de cuál es la concentración a la cual no debería superar este soluto, hablando del solvente en un espacio de trabajo, ahora sí tenemos que enfrentarnos a la duda de cómo hago la medición. Este tema de cómo hago la medición es bastante importante y hay que tener en cuenta que existen micronichos con diferentes características químicas en el espacio laboral, porque dependiendo de las sustancias químicas van a tener diferente densidad. El aire tiene una densidad y como ustedes saben, si un elemento es menos denso que el aire, va a ir hacia arriba y si es más denso que el aire, pues va a ir hacia abajo. Si está en la misma densidad del aire, se quedaría a la misma altura. Entonces, en este caso deberemos hacer mediciones tomando en cuenta las fichas MSDS para lograr tener los valores y concentraciones. Por ejemplo, en estos dos equipos, permítanme, le voy a prender al segundo equipo. Y tener unas mediciones lo más precisas posibles. Es decir, no solo necesito medir a la altura de la cabeza del colaborador, yo necesito realizar mediciones a diferentes horas del día, porque el nivel de volatilidad que tiene el compuesto va a variar con la temperatura que tengo en mi entorno, va a variar con la velocidad del aire. Entonces, debería ser a diferentes etapas del día, debería hacerlo a diferentes alturas. Pero, por ejemplo, aquí yo tengo, para que ustedes tengan una idea, ok. Miren, aquí tengo la concentración, ahí están las siglas que se le conoce como la concentración de formaldehído y tengo la concentración también de gases inflamables. Entonces, sí, o sea, importantísimo que tengan en cuenta, pues aquí estoy en mi estudio de grabación y en el estudio pues estamos todo ok. Pero es importante que las personas que estén trabajando con sustancias peligrosas cuenten con equipos de monitorización y que ustedes tengan la capacidad, porque yo sé, tal vez estoy hablando con un técnico de seguridad que tiene un cierto nivel de formación académica, pero esto también necesito que lo aprenda y lo sepan las personas. Este equipo de aquí es un equipo en MCA Altair 4X que me parece muy interesante, que tiene la opción de una conexión Bluetooth. Esta conexión Bluetooth se hace con el celular del supervisor o quien está a cargo y este equipo lo va a llevar el colaborador, ¿sí? Entonces se lo coloca el equipo, no sé si aquí se alcanza a ver, se lo coloca y pues el equipo va a ir monitorizando. En el caso de que la persona se desmaye, se deje de mover, el equipo empieza a vibrar y empieza a sonar y aparte le va a llegar una notificación a lo que sería el supervisor. Hoy en día tenemos muchas estrategias para poder hacer frente en este asunto. Muy bien, entonces ahora sí, vámonos. Creo que con esta parte queda bastante claro en cuanto a evaluar el riesgo. Primero evaluamos la tabla de concentraciones, paso número 1. Paso número 2, hago la medición, ¿sí? Hacemos aquí la medición con equipos. Y una vez que tengo la tabla más la medición, comparo con la ficha MSDS.
y tomo decisiones. Estas decisiones van muy de la mano del último paso que nosotros tenemos aquí preparados. Y esta sería la matriz de jerarquía de controles. Creo que la mayoría de ustedes, de los que han trabajado en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, la conocen, saben un poquito de qué se habla, pero más que nada hace referencia y alusión a cuáles son las alternativas que nosotros tenemos en cuanto a medidas de mitigación, eliminación de los diferentes factores de riesgo. Entonces, vamos a hablar un poquito del tema. Permítanme a ver, ahí creo que se ve bien la pizarra. Muy bien, ahí ya la pueden ver, perfecto. Ok, entonces, permítanme aquí bajo esta imagen. Esta nos va a ser también de utilidad para acá. Ok, entonces, primera estrategia que tenemos es una estrategia de eliminación. Sabemos que es realmente muy riesgosa la situación, hemos hecho las mediciones, comparamos con los TLVs, con los TLV TWA, TLV Ceiling, TLV Steel y vemos que definitivamente no puede ingresar una persona ahí. Lo primero que se me ocurre es, ok, ¿es tan necesaria hacer esa tarea? Entonces, primera estrategia, eliminar esa función. Yo entiendo, de esto vivimos, de esto se trabaja y se necesita arriesgarse. Entonces, la estrategia de eliminación, pese a que 100% efectiva, no la podremos utilizar. Siguiente, vemos una estrategia de sustitución. Habíamos hablado que identificar el peligro es identificar claramente dentro de los 9 grupos de las sustancias químicas cuál es la sustancia con la cual estamos tratando. Hacerse la pregunta, ¿existe alguna manera químicamente posible de realizar el mismo trabajo, el mismo proceso industrial, la misma tarea con tal vez otro solvente, otro elemento químico que tal vez en su ficha MSDS sea mucho más amigable? Entonces, estaremos hablando de una estrategia de sustitución que suelen hablar que es 75% efectiva. La siguiente es algo que nosotros ya hablamos acá, miren. Nosotros habíamos conversado y aquí ya habíamos visto que cuáles son las diferentes estrategias de ingeniería y principalmente van dentro del punto de lo que sería el vertido de los elementos dentro de un sistema de tratamiento de agua, si es un elemento líquido, o el tema de la ventilación. Debemos dejar claramente establecido que la ventilación, aquí vamos a poner esto acá, muy bien, que la ventilación de un cierto sitio estará dada por varios factores. Uno de los indicadores que más se suele utilizar suele ser la concentración de CO2 para lograr mantener en valores de entre 650 a 850. Esta ventilación puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser que yo tenga sin filtración del ambiente de afuera y hacer una cierta recirculación hora-aire. Normalmente, por ejemplo, para lo que son hospitales, que es donde nosotros nos hemos especializado un poco, la recirculación que se hace es de 25 a 30 ciclos por hora. Es decir, que el volumen total del quirófano, un volumen se calcula largo, alto por ancho, ese volumen de aire tiene que recircularse, sacarse y volverse a llenar unas de 25 a 30 veces por hora. Es bastante. En este caso, ustedes tendrán que ver dentro de la ficha del MSDS, si vemos que es un elemento que tiene una alta concentración, ¿cuál es la concentración dentro del TLB de la tabla que yo les mandé, que es la sugerida? Y hacer pruebas en campo, que no hay de otra. También podemos ver investigaciones, yo les sugiero, hay un portal de artículos científicos, aquí les voy a anotar, que es el que yo uso muy seguido, que se llama, aquí les voy a anotar, se llama PubMed. PubMed tiene la mayoría de sus cosas gratuitas y aquí podemos buscar cuál es la recirculación que se sugiere y cuál sería el indicador. Los indicadores, por ejemplo, que yo les había dicho, en este caso yo suelo usar el CO2, el material particulado, pero para cada elemento químico va a existir un indicador que sea medible con equipos que sean calibrados y que estos equipos a la final me ayuden a lograr ver. Y esa sería la mejor estrategia de ingeniería que se suele hacer en el manejo de sustancias peligrosas. Para el tema administrativo, lo que estamos haciendo en este momento, una capacitación, una sociabilización de estas fichas técnicas de seguridad que se tienen de los diferentes elementos.
Y pues eso, ¿no? Tenemos también dentro de estas estrategias administrativas una matriz de compatibilidad que ustedes están viendo aquí en nuestra pizarra. Voy a hacerlo un poquito más grande, en la cual, según lo que nosotros hemos sacado de nuestra ficha MSDS, de lo que sería de la sección 5 de la reactividad, nosotros vamos poniendo aquí cuáles serían los diferentes riesgos a los cuales nos enfrentamos con ese elemento. Aquí vemos, por ejemplo, tiene de explosión, tiene de inflamabilidad, tiene de corrosivo, tiene de la salud, etcétera. Y nosotros aquí vamos poniendo que el elemento 1 no tiene que toparse con el elemento 3, por ejemplo. Entonces, que debe estar o totalmente separado o separado de o lejos, o no se recomienda ningún tipo de separación, porque esto va a ser importante cuando nosotros hacemos almacenamiento. Y esta es una estrategia administrativa muy inteligente, tomando en cuenta la ficha MSDS para cómo debemos separarlo. Esto de aquí y este anexo que hemos visto está descrita en la NFPA 704, que, como les decía, es la que nos establece el manejo de estas sustancias peligrosas. Y finalmente, la estrategia menos buena, por así decirlo, la menos efectiva, el uso de equipo de protección personal. Hay que tener en cuenta que el equipo de protección personal siempre, sí, escúchenme, sí y solo sí, debe ser utilizada cuando esté de la mano con las otras estrategias. Mínimo deben haber 3 estrategias involucradas. Si voy a utilizar, qué sé yo, gases, voy a utilizar filtros específicos que sean de gases. En este caso, pues, permítame, y buscar el tema de filtro de gases es bastante sencillo. Creo que hay que saber el elemento químico con los que estamos usando, pero, por ejemplo, utilizar filtros, hay uno que es el 2096, que es para solventes orgánicos, que es para ácidos. Tenemos el 2291, de los que yo me acuerdo este momento, pero netamente esto estará descrito dentro de cada una de nuestras hojas, y vuelvo y repito, del MSDS. Entonces, yo mal haría en decirles, oigan, usen solo este tipo de mascarilla cuando existen tantas sustancias químicas. Existen ciertas circunstancias, por ejemplo, como en los laboratorios de nivel 3, donde se utilizan pues microorganismos que pudiesen acabar con la humanidad, en el cual ni siquiera se filtra el aire. Lo que se hacen es colocar sistemas de aire completamente independientes para cada trabajador, conectadas a una unidad manejadora de aire, la cual tiene 4 filtros cepa. Entonces, habrá diferentes estrategias dentro de lo que se puede hacer. Simplemente hay que tener en cuenta que dentro del equipo de protección nosotros deberemos proteger lo que sería manos, ojos, pies, la parte respiratoria, porque, como habíamos visto en la sección inicial que ya estábamos identificando el peligro, todas estas sustancias químicas divididas en estos 9 segmentos pueden ingresar a nuestro cuerpo de diferentes maneras, ¿verdad? Puede ser un tema tópico, que sea netamente por la piel, puede ser por mucosas, puede ser por respiración, puede ser por ingestión. Entonces, eso para que lo tengamos bastante claro. Como último tema, mis queridos colegas, no se olviden, en la parte final ustedes van a tener ya este momento libre para poder ejecutar la prueba. No se olviden esta información muy importante en cuanto a la señalización. Nosotros contamos con una normativa INEN, que es la 3864. Esta, si no estoy mal, aquí tengo mis apuntes. La 3864 es del año 2013, para que se fijen. Permítanme para ver si pueden ver aquí. Ajá. Creo que, vamos a verle, creo que sí lo van a poder ver bien. Muy bien. Entonces, como aquí les decía, pues aquí en lo que nos disponen la 3864, esto también va a ser muy importante para que ustedes puedan colocar en sus entornos de trabajo. Ya, perfecto. Entonces, vamos aquí a verle. Ok, creo que ahí se le va a ver completo. Muy bien. Para los que siempre me preguntan en qué programa hacemos estas presentaciones, este programa se llama OBS Studio. Tiene su mañita, pero tampoco es que sea nada del otro mundo.
Entonces, como les decía, aquí va a estar establecida cuáles son las figuras geométricas, colores, contrastes, en este caso, cuáles son de prohibición, de obligación, de precaución, de recursos, en este caso les llaman de condición segura, en el caso de equipos contra incendio e información complementaria, los cuales deberán estar de manera obligatoria de 90 centímetros a 1,20 m para que las personas puedan tener la precaución necesaria. Y pues eso, mis queridos colegas, pues hemos completado todos los bloques y unidades de competencia del curso de manejo de materiales y sustancias peligrosas basados en la NFPA 704 y pues utilizando un poco de la evidencia científica del lineamiento internacional ACGIH de Estados Unidos. Pues ya, pues eso sería todo, colegas. Les agradezco por escuchar mi voz y pues tenemos muchos cursos más, todos con aval gubernamental, que están abiertos a su disposición para que tengan aquí todos los recursos. Y pues eso, que les vaya muy bien en el examen y denle clic abajo para que lo den. Pilas.